Bueno, vamos a continuar con lo que tiene que ver con el cuarto tipo de regla para levantar indeterminaciones. Habíamos dicho que los límites tipo o equivalente, teníamos dos tablas correspondientes, se utilizan para levantar indeterminaciones, no importa de qué tipo sean, siempre y cuando las expresiones se encuentren o puedan ser llevadas a la forma que corresponde al límite tipo o equivalente que está tabulado. ¿Tá? Esa es la idea y ese es el principio en el que se va a basar el método. En realidad, nosotros nos vamos a valer, como decíamos la última clase, primero de recordar los conceptos de lo que es un infinito, un infinitésimo, y después ese teoremita que nos permite reemplazar en cualquier expresión en la que el infinito o el infinitésimo estén actuando como factor o divisor, ese infinito o ese infinitésimo por otro equivalente. Y al hacer esa sustitución o reemplazo, prever la posibilidad de levantar la indeterminación por la posibilidad de hacer alguna simplificación. ¿Tá? Vamos a recordar cuál era el concepto de infinito, más allá de que infinito le llamamos a ese símbolo que, digamos, de alguna manera representa el corrimiento hacia los extremos, ya sea horizontal o vertical de una función, ese 8 como acostado. Nosotros vamos a llamar infinito a toda función, no importa qué forma tenga, a la que cuando le calculaste el límite para una cierta tendencia, el resultado fue infinito. Entonces, una función f de x podrá ser un infinito cuando al calcular el límite para cierta tendencia, el resultado es infinito. Vale decir que f de x es infinito para esa tendencia. Probablemente si cambio el valor de la tendencia, deje de ser un infinito porque el límite deje de darme infinito. Así que recuerden que una función es un infinito para una cierta tendencia. Del mismo modo, una expresión, una función, será un infinitésimo para una cierta tendencia, cuando al calcularle el límite para dicha tendencia, el resultado te da 0. ¿Está? Bien. Ahora, vuelvo a repetir, el teorema importante que nos valemos también es aquel que establece que en una expresión en la que ese infinito o ese infinitésimo está actuando como factor o divisor, podemos hacer el reemplazo de él por su equivalente. Cuando dos infinitos o infinitésimos son equivalentes, cuando al calcular el límite de su cociente para la tendencia para la cual ellos eran infinitos o infinitésimos respectivamente, el resultado de ese límite nos da 1. ¿Está claro? Es decir, lo ejemplifico acá. Si tú tenés una función f de x que es infinito para x tendiendo a, entonces significa que cuando calculo el límite de f de x para esa tendencia, el resultado fue infinito. Del mismo modo, si g de x es un infinito para esa misma tendencia, significa entonces que cuando calculaste el límite de g de x para esa tendencia, el resultado te dio infinito. Ahora, ¿cuándo estas dos funciones serán equivalentes? Bueno, si al calcular el límite de su cociente para esa tendencia el resultado es 1, entonces digo que f de x es equivalente a g.
¿Y para qué me importa a mí saber que estas dos funciones son equivalentes? Porque hoy o mañana, si f de x y g de x son equivalentes para una cierta tendencia, tú podés hacer el reemplazo de una por otra sin alterar el resultado del ejercicio. Y basado en esto es que se construyen las tablas de equivalentes y límites tipo. En esas tablas yo tengo tabulado, valga la redundancia, qué tipo de expresión puede ser reemplazada por qué otro tipo de expresión. ¿Tá? Por supuesto que cada uno de esos cuadraditos que vieron tanto en la tabla de límites equivalentes, de límites tipo como de equivalentes, puede ser justificada o demostrada. Es más, en el material teórico que está anexado en la plataforma, ustedes tienen la demostración de tres, por lo menos tres hay, de esos equivalentes que tienen en la segunda tabla. ¿Tá? Y por supuesto que eso lo tienen que saber. Creo que está la explicación con el paso a paso muy clara, pero si a alguno le queda alguna duda al respecto, lo consulta. Bien, vamos entonces a continuar con la aplicación de estos recursos que hemos puntualizado acá, ¿tá? Para digamos, el levantamiento de indeterminaciones. Muy bien, voy a ir al ejercicio 71, donde me piden calcular este límite lateral. ¿Por qué es lateral? Porque me indican que me voy a arrimar al cero por el lado izquierdo. Bien, me piden límite cuando x tiende a 0 por izquierda de un e a la x más 2 menos e a la 2 sobre x. Bueno, ustedes saben que como cualquier límite, el primer paso es empezar por reemplazar x por el valor de la tendencia. O sea, yo voy a cambiar x por 0, ¿tá? Cuando yo cambie la x por 0 acá, me va a quedar e a la 2, o sea, casi e a la 2, menos e a la 2, casi 0 arriba, casi 0 abajo, 0 sobre 0, indeterminado. Y cuando voy a ver cómo se generó esa indeterminación, resulta que no es generada por un cociente de polinomios. Vale decir que si vos acá no tenés un cociente de polinomios, la regla 1, que era el Descartes, no corre. ¿Cómo levanto esta indeterminación? Cuando empiezo a chequear o a revisar el formato de esta expresión, me encuentro con que en este numerador aparecen exponenciales. Y si ustedes van a la tabla, ya les dije que pueden usar la de límite tipo o equivalente, aunque a mí me gusta más la de equivalente, ¿tá? Ustedes se encuentran por ahí en el tercer cuadrito de la primera fila que tienen este equivalente. E a la u menos 1 con un u que tiende a 0 se puede reemplazar por u. Recuerden que si e a la u menos 1 es equivalente a u cuando u tiende a 0, significa que si yo hago el límite del cociente entre e a la u menos 1 y el u, para esta tendencia, para u tendiendo a 0, el resultado de ese límite me da 1. Por eso esta expresión es equivalente a esta. ¿Está? ¿Y qué gano en saber que esta expresión es equivalente a esta? Que hoy o mañana una expresión que tenga este formato la podés reemplazar por esta y viceversa. Bien, entonces voy a volver a mi expresión y como arriba aparece exponenciales, voy a sospechar que capaz puedo utilizar esto. Muy bien, pero de pique vas a mirar y me vas a decir, yo no tengo el menos 1. Bueno, si lo único que no tenés es el menos 1, no te preocupes, porque hacer aparecer el menos 1 es lo de menos. Preocupate por tener un e a la algo y ese algo tendiendo a 0. Entonces, si vos venís acá y considerás que en el lugar de la u tenés un x más 2, como la x tiende a 0, en realidad ese u estaría tendiendo al 2. No al 0 que necesitas. Por supuesto que el exponente es 2. Entonces no corre el equivalente todavía, así como está escrita la expresión. Pero empiezo a pensar, ¿qué puedo hacer? Yo el equivalente así como está la expresión escrita no lo tengo. Pero no podré hacer alguna transformación valedera con mi expresión que me lleve a generar el equivalente. Bueno,
si yo observo este numerador, resulta que vos acá tenés dos términos y podemos pensar que en ambos términos se está repitiendo un e cuadrado. ¿Por qué puedo pensar eso? Porque vuelvo a compartir mi pantalla para explicarles un minutito. Si yo tengo un e a la x más 2, hay una propiedad de la potenciación que establece que cuando tú tenés el producto de potencias de igual base, dejás la misma base, sumás los exponentes. Pensando en esta propiedad, si vos tenés una suma en ese exponente, podés pensar que esto viene de tener un e a la x por e a la 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo puedo pensar que si este primer término lo escribo de esta manera, entonces ambos términos del numerador tenían algo que se estaba repitiendo en ellos y era el e al cuadrado. Entonces voy a pensar en sacar e cuadrado de factor común. Entonces, si yo saco de acá un e cuadrado de factor común, me queda un e a la x, ¿tá? Porque ahora te cuento. Y si lo sacás de acá te queda un 1. Acá lo que ustedes ven en el exponente es el razonamiento, digo, sin hacer la sustitución de esto por esto, yo me salté un paso y lo hago en mi cabeza. O sea, si vos sacás de acá adentro un e cuadrado de factor común, ¿cuántas e me quedan acá? ¿Cuántas e quedan acá si yo saco un e cuadrado de factor común? Me quedan las que tenía, que eran x más 2, menos las que se fueron afuera. ¿Está? A ver, vamos a hacer el razonamiento acá. Es para evitarte pasar por escribir esto, escribir un paso más. Si lo querés escribir, hacelo. Si vos tenés un x a la 8 y se te antoja sacar de factor común un x3, ¿cuántas x quedan acá adentro? Quedan 5. ¿Y de dónde salió este 5? De razonar que si yo tenía 8 y estoy sacando 3 para afuera, si yo tenía 8 y estoy sacando 3 para afuera, acá me queda la diferencia. Así que si vos querés hacer el mismo razonamiento con esto que tenías acá, si yo estoy sacando un e cuadrado de factor común, ¿cuántas c me quedan acá? Las que tenía menos las que se fueron afuera, que termina dándome, por supuesto, un e a la x, como podía razonar si hubiera pasado por aquel paso. ¿Está claro? Bien. Sí, sí. Y abajo sigo copiando lo mismo. Este razonamiento igual lo voy a repetir varias veces, así que váyanselo como machacando en la cabeza. Muy bien, así que saqué el e cuadrado de factor común. Esto en definitiva, cuando cancelo los dos, te queda el e a la x menos 1 sobre x. Y entonces ahora vuelvo a razonar. Si lo que tengo en el lugar de la u es x, ¿a qué está tendiendo? A 0. Entonces ahora sí tengo un e a la u con un u que tiende a 0 menos 1, que según lo que yo tengo tabulado, se puede reemplazar solo por u. Y como lo que yo tenía acá en el lugar de la u era una x, todo esto se reemplaza por x. Ahí puedo cancelar una x de arriba con una x de abajo y me termina dando e cuadrado, que es un número. ¿Está? Bien, ¿cómo voy a interpretar esto en un gráfico? Y eso es lo más importante. Esto me está aclarando que cuando la x se arrima al 0 por izquierda, o sea que yo voy hacia el 0 por la izquierda, vengo por este lado, en el eje de la sí el resultado es e cuadrado. Entonces, cuando yo voy hacia el 0 por izquierda, me estoy aproximando, no sé si por abajo o por arriba, al e cuadrado que aparece ahí. Y ahí está resuelto mi ejercicio. O sea, repito, vos tenías una indeterminación, 0 sobre 0, en este caso, que no podía ser levantada por ninguna de las otras reglas que ya habíamos visto antes, no era un 0 sobre 0 generado por cociente de polinomios, no corre descartes, no había restas de raíces cuadradas o cúbicas para pensar en una conjugada, pero sí aparecían exponenciales.
Y yo tengo en la tabla de equivalente o de límite tipo también expresiones que son del formato exponencial, que quizás se ajusten a este formato y pueda, aplicando el equivalente, levantar la indeterminación. Hay otros cuadritos que tienen exponenciales que capaz que se habían ajustado también. Pues vos no te olvides que yo, si estoy en una prueba teórica, no voy a tener material. Si estoy en una prueba en facultad, si estoy en una prueba para acceder a una beca económica en una universidad privada, no tengo calculadora y menos tengo tabla, no tengo nada. Entro yo solo a la prueba. ¿Está? Yo, mis conocimientos, la hoja y el lápiz. ¿Está? Entonces, si vos tenés que hacer un levantamiento de una indeterminación y requerís de un equivalente, vos no tenés una tabla para bichear los equivalentes. Entonces, a veces puede que en la tabla de equivalentes vos tengas otras opciones, pero como de repente hay una opción que es más general, entonces yo voy a tratar siempre de aplicar esa opción quizás más general, porque voy a tener que memorizar menos cosas. Yo esta de última tanto la voy a usar que la voy a tener que terminar memorizando. Por ahí había otras que ustedes van a ver en la tabla, que capaz que ya de entrada se ajustaban a este formato que tengo en el numerador, pero implicaría tener que memorizar otro equivalente, ya no tan genérico, ya no tan aplicable siempre. O si querés, memorizátelo, no hay ningún problema. ¿Está? Por eso generalmente cuando hay exponenciales van a ver que yo siempre recurro a esta, porque de última yo memoricé la del logaritmo de la clase pasada, la de esta exponencial, y después van a ver que hay un par más de uso frecuente que terminás memorizándotelo. También es cierto que aunque yo te deje ver material, tener que ir siempre a buscar una tabla te hace perder tiempo. Entonces ustedes tienen que agilizar todo eso. Y de repente, y bueno, tengo la tabla ahí, me da confianza, pero no tener que ir siempre a buscar en la tabla, porque entonces cuando vas a buscar, perdés tiempo. Muy bien, seguimos con otro. Ahora vamos al ejercicio 73, donde el límite que te piden calcular es este. Entonces, vamos a empezar. Primer paso para calcular el límite, voy a reemplazar x por el valor de la tendencia, que en este caso es un infinito. Entonces, arriba tenés un e a la cociente de expresiones polinómicas menos c sobre 1 sobre x. Vamos a empezar por el exponente. Si yo cambio en este exponente la x por el valor de la tendencia, esa expresión polinómica arriba, tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado. Solamente reemplazo acá la x por el infinito y todo este numerador tendería al infinito. Infinito arriba, infinito abajo, indeterminado ya de pique solo en ese exponente. Y cuando voy a tratar de levantar la indeterminación del exponente, es un infinito sobre infinito generado por cociente de polinomios. Ergo, lo voy a levantar tomando término de mayor grado arriba, término de mayor grado abajo. O sea, x sobre x. Y eso me da 1. O sea que acá esto tendía a e a la 1 menos c, o sea, me va a dar 0 arriba, y un número sobre infinito, 0 abajo. ¿Está? Con lo cual 0 sobre 0, una indeterminación, y obviamente acá ya no tengo ni arriba ni abajo polinomios. No corre descartes. ¿Qué hago? Y bueno, empiezo a bichar esa expresión y otra vez en el numerador aparece exponenciales. Sospecho que quizás corra el equivalente. Lo primero que hago, me lo escribo. ¿Está? Este es el equivalente que sospecho o voy a intentar de ver si puedo aplicar. Entonces necesito e a la u con un u que tiende a 0. Y además después el menos 1. Pero vuelvo a repetir que si lo que no tenés es el menos 1, no te preocupes, ¿tá? Porque eso se puede, digamos, hacer aparecer fácilmente. Preocúpate por tener un e a la algo y ese algo tendiendo a 0. Entonces vuelvo acá. Si lo que tenés en el lugar de la u fuera el x más 3 sobre x menos 1, eso, según mi razonamiento que hice hace un minuto, era un infinito sobre infinito, levantaba con términos de mayor grado, y en definitiva tendía a 1. O sea, si todo esto es lo que está en el lugar de la u, no está tendiendo a 0, está tendiendo a 1.
entonces el equivalente no corre. Pero empiezo nuevamente a ver que en ese numerador tengo dos términos que tienen algo que se repite en ellos y es una E. Así que por lo menos puedo sacar una E de factor común. Si yo saco de acá adentro una E, ¿cuántas E me quedan? Las que tenía menos una que se fue afuera. Y si yo saco de acá la única E que tenía, no dejo nada, escribo un 1. ¿Está? Entonces, si ahora esto es lo que tengo en el lugar de la U, ¿a qué está tendiendo? Bueno, el paréntesis curvo tendía a 1, así que 1 menos 1, 0. ¿Está? Así que todo este exponente ahora sería un U que está tendiendo a 0. O sea, vos tenés un E a la algo con ese algo tendiendo a 0. Y además tenés el menos 1. Así que estoy en condiciones de aplicar el equivalente. Y ese E a la U menos 1, cuando U tiende a 0, todo esto lo reemplazo solo por el U. Solo por el U, que era este exponente. Bien, lo demás lo copio igual, y lo que voy a hacer es empezar a operar acá dentro de este paréntesis. Voy a reducir a común denominador, que obviamente es x menos 1. X menos 1 dividido x menos 1, 1, multiplico por 1 lo que está arriba, viene un menos. Mi común denominador dividido 1, que está acá abajo, es el común denominador, así que lo que está arriba se multiplica por él. Acá vas a quitar los paréntesis y hacer cuentas, abajo te quedará así. Bueno, y me fue quedando esto. O sea, arriba tengo este E que está acá, lo transformo en fracción poniéndole un denominador 1. Entonces es numerador por numerador, denominador por denominador. Arriba tenés un 4E por x menos 1, que en lugar de dividir, voy ya a multiplicar por la segunda fracción invertida. Por eso pasa la x arriba y el 1 abajo. O sea que te queda 4e por x arriba y x menos 1 abajo. Y eso, cuando cambio la x por el valor de la tendencia, te queda infinito sobre infinito. Pero ahora sí, generado por un cociente de polinomios. Así que según la regla, lo levanto tomando término de mayor grado arriba, solo tengo uno, y término de mayor grado abajo. Se van las x y me termina dando el número 4e. Así que cuando voy de alguna manera a representar gráficamente o a interpretar gráficamente el límite que acabo de calcular, esto me dice que cuando la x se corre hacia el más infinito, o sea, me voy para la derecha, en el eje de la sí, tu resultado tiende a tomar el valor 4e. Entonces vos buscás en el eje de la sí el 4e, por ahí aparecería como una asíntota horizontal, una recta paralela al eje de las x, a la cual el dibujo tendería a pegarse, no sé si por arriba o por debajo, en la medida que me corro hacia el más infinito. Y ahí tenés la interpretación gráfica del resultado de ese límite. ¿Dudas hasta acá? Bien, obviamente que después vas a tener esto para volverlo a digerir, leerlo con calma, volver a tratar de interpretar lo que hemos estado viendo y diciendo, y bueno, y complementar con todos los otros ejercicios que están en este paquete de equivalente para volver a practicar. Voy ahora al ejercicio 74. ¿Tá? Lo primero que voy a hacer es reemplazar x por el valor de la tendencia. O sea, vamos a cambiar esa x por infinito. Y de pique acá, en este primer factor del primer término, tengo infinito sobre infinito, indeterminado. ¿Cómo lo levanto? Como es generado por un cociente de polinomio, sería término de mayor grado arriba, término de mayor grado abajo. O sea, x2 sobre x. Cancelás la x de abajo con la que está arriba y te quedaría solo x. O sea que todo esto tendería a más infinito. Después, un número sobre infinito 0, e a la 0, 1. Así que sería infinito por 1, infinito. Y menos infinito. Y eso era una indeterminación. ¿Cómo voy a levantar la indeterminación? Bueno, otra vez lo mismo.
Yo estoy viendo una exponencial acá en el camino. Voy a sospechar que quizás pueda levantar la indeterminación aplicando el equivalente. ¿Y cuál era el equivalente con la exponencial? Me lo anoto. Entonces, fíjense que para aplicar el equivalente vos necesitas un e a la algo menos 1 con el algo tendiendo a 0. ¿Está? Entonces, vamos por parte. ¿A qué estaría tendiendo? O sea, si el 2 sobre x es lo que tenés en el lugar de la u, ¿a qué está tendiendo? Un número sobre infinito, 0. O sea que tengo un e a la u con un u que tiende a 0. Lo que no tengo es el 1. Bien, no me preocupo porque generar el 1 es lo de menos. Vuelvo. ¿Está? Así que tenías un e a la u, pero no tenés el menos 1. Entonces, lo que voy a hacer es, copio esto como está, y dentro de un paréntesis, ¿qué es este? Ustedes saben que si a una cantidad le quitan y le suman lo mismo, no la alteran. Entonces yo puedo quitarle y sumarle lo que quiera, pero a los efectos de generar el equivalente que quiero, me serviría quitar y sumar 1. Solo a este factor del primer término. Por eso lo coloqué dentro de un paréntesis curvo auxiliar. ¿Qué gano? Bueno, que acá generé el equivalente. Así que si acá está el equivalente, e a la u menos 1 con un u que tiende a 0, todo esto, todo ese e a la u menos 1 con un u que tiende a 0 se reemplazará solo por u. O sea que esto que marqué con la llave se reemplaza por el u, que era 2 sobre x. Y lo demás lo copio todo igual. Bueno, obviamente acá adentro llevé a común denominador, x dividido x1, multiplico por 1 lo que está arriba, x dividido 1x, multiplico por x lo que está arriba, voy copiando lo demás igual. Después acá tenías producto de dos fracciones y a la vez voy a llevar a común denominador. Este tiene denominador x2 y este un 1. Obviamente el común denominador es x2. x2 dividido x2, 1. Multiplico por 1 lo que está arriba, quiere decir que lo dejo igual. Viene un menos, x2 dividido 1 es x2, por x es x3. Operé en ese numerador con mucho cuidado, hice las distributivas, ¿sí? Agrupé términos semejantes y esta es la expresión que obtengo. Y cuando voy nuevamente a cambiar x por el valor de la tendencia, arriba tenés una expresión polinómica de tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado, como él tiende a más infinito, todo ese numerador tiende a más infinito, abajo tenías infinito al cuadrado, que es infinito, y entonces generamos una nueva indeterminación. Pero ahora sí, es un infinito sobre infinito generado por cociente de polinomios. Regla 2. Me quedo con el término de mayor grado arriba y el término de mayor grado abajo. Cancelo los x2 y el resultado es un 2. Así que cuando voy a hacer la interpretación en un gráfico, esto me dice que si la x se corre hacia el más infinito, o sea que me voy hacia la derecha, bien acá, en el eje de la sí, el resultado tiende a tomar el valor 2. Entonces vos ubicás en el eje de la sí el 2, por ahí sería una asíntota horizontal hacia el lado derecho, porque te estabas corriendo hacia el más infinito, y entonces en la medida que la x se corre para el más infinito, el f de x tiende a pegarse a esa asíntota horizontal, no sé si por arriba o por debajo, y por eso dibujo las dos. ¿Está claro entonces hasta acá? Bien.